Más preguntas sobre la necesidad de adelgazar. Sí. Que tú nos comentabas que es importante que una persona con diabetes pues tenga un peso adecuado, ¿no? Y nos preguntan, no sabemos desde dónde, pero entra esta pregunta, ¿qué recomendarías o sea, qué dieta de adelgazamiento recomendarías para una persona con diabetes? Bueno, lo mismo, las personas con diabetes forman parte de la población general y le vamos a recomendar exactamente lo mismo que al resto de la población. Lo más importante es que la persona alcance su peso aceptable. O sea que en la diabetes es fundamental tener un peso aceptable. No quiere decir que esté en sesiones de verdad, sino que tenga un peso saludable. Para eso existe un parámetro que la mayoría de las individuos conocemos, que es el índice de masa corporal, ¿no? Tenemos una relación entre lo que uno mide y lo que pesa, que se llama índice de masa corporal, que debe de estar en unos rangos para que eso sea saludable. Normalmente cuando el índice de masa corporal está por encima de 25, en una evaluación que se hace, pues ya empieza a ser un peso poco saludable. Conforme más se aleje, menos saludable. Nuestro objetivo siempre cuando hablamos de una alimentación es que eso venga. ¿Cómo se consigue? La composición nutricional, o sea, el porcentaje de nutrientes, la cantidad de azúcar, de hidratos de carbono, la cantidad de grasa, la cantidad de proteína es igual en una dieta de adelgazamiento que en una dieta de no adelgazamiento. Si el 55% normalmente no deben de aportar alimentos que tienen hidratos de carbono, por ejemplo fruta, por ejemplo lácteos, por ejemplo farináceas, verduras. El 55% de la alimentación debe de ser de ese grupo de alimentos, que es la verdura, la fruta, los lácteos y la harina. Luego hay un 7% que llamamos proteínas, que tienen que ser aportadas por este grupo de nutrientes, que son la carne, el pescado, los huevos, la leche, también tiene proteínas, los frutos secos. Hay alimentos que no aportan proteínas y luego un 30% deben de venir de la grasa. Esa composición se debe de respetar, esté delgado, esté gordo o como sea. Lo que varía es la cantidad de calorías que yo tomo en una dieta composición. Efectivamente, una persona que quiera adelgazar, lo que tiene que hacer es hacer una alimentación equilibrada, o sea que respete esas proporciones de 5% de carbono, el 30% de grasa, el 20% de proteína, pero con una reducción calórica que normalmente suele andar entre 500 y 700 calorías menos de lo que está tomando, siempre con lo mínimo, ¿vale? Entonces, un mínimo calórico aceptable y luego de lo que se hace una valoración nutricional de lo que la persona come, y en función de eso pues va reduciendo diariamente un número de calorías para que haya una pérdida de peso a lo largo del tiempo de forma progresiva. Esta sería la dieta de adelgazamiento más saludable. Luego, evidentemente, en el mercado sabes que hay lo que llamamos dieta saludable. Y eso hay que individualizar. Yo tampoco hay una cruzada en contra de la dieta hiperproteica, mucho menos habría que individualizar los casos. Pero que esto, en los estudios de investigación y con evidencia científica, se ha demostrado que este tipo de dietas sirven para perder peso de una forma puntual, menos meses, pero que esa pérdida de peso luego no se mantiene. Cuando hacemos este tipo de dieta, volvemos a recuperar de nuevo este peso. Entonces, lo que sí se ha demostrado es que si hacemos esto de forma progresiva y vamos cambiando nuestro hábito de alimentación, pues evidentemente vamos a conseguir nuestro peso aceptable. O sea que cualquier persona deberíamos saber cuáles son la cantidad de calorías que podemos comer a lo largo del día y tener en cuenta para que sea una dieta saludable, que sea un poquito más de la mitad de esas calorías. Pues si son 1200 calorías, que 600 y pico van a ser, o sea, tienen que venir de las patatas, de la harina, de la pasta, de la fruta, de la leche, de la verdura, que luego un 15% de esas 1200 pues sea de proteínas, que decía que era la carne y el pescado fundamentalmente, los huevos, y el otro 30% de grasa. Y sabemos que la grasa, hay grasas de origen animal que son más perjudiciales para el organismo y grasas como el aceite de oliva, por ejemplo, que porque es recomendable, que tiene muchos efectos beneficiosos para la salud, ¿no? Sería un poco el hacer esto de una manera cotidiana, ¿no? Efectivamente.